contra la violencia. El día de hoy no estamos en nuestra clase normal, estamos transmitiendo por Facebook Live desde Gendes, ACE. El día de hoy vamos a platicar con Ricardo Ayllón. Él es coordinador de esta asociación civil que trabaja particularmente con masculinidades y vamos a escuchar lo que él nos tiene que decir sobre el trabajo que ellos hacen en esta asociación, porque es relevante también para lo que nosotros estamos trabajando aquí en nuestro proyecto de liderazgo. Y todas las dudas y comentarios que ustedes tengan sobre lo que Ricardo está haciendo, sobre lo que les despierta el nombre de Gendes a ustedes y sus metas, particularmente el trabajo que ellos hacen con masculinidades, cómo lo relacionamos con nuestra meta de educar y erradicar sobre la violencia sexual dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestras escuelas. Para que tú empieces a platicarnos, Ricardo. Los alumnos se están uniendo y ellos eventualmente nos van a empezar a hacer preguntas, pero si quieres vamos a empezar con qué es lo que tú haces aquí, qué es eso de que ustedes trabajan con masculinidades, porque nosotros, bueno, diferentes grupos de este taller ya hemos visitado el Instituto de las Mujeres, también ayer estuvimos platicando con Red del IGE, pero el enfoque de estos grupos es acercar a las mujeres o hacer grupos de mujeres feministas que trabajan sobre derechos sexuales y reproductivos o acceder y garantizar los derechos de las mujeres en la Ciudad de México a una vida libre de violencia, entre otras cosas. Pero ustedes, ¿cuál es el enfoque y por qué es tan particular lo que ustedes hacen? Gracias. Bueno, primero un saludo a todos los alumnos, alumnas, muchas gracias por la invitación. Una organización de la sociedad civil mexicana, se llama Gendes, Género y Desarrollo, para empezar, ¿no? Es como el acrónimo Gendes, Género y Desarrollo. Desde que iniciamos el trabajo en Gendes, más o menos en el 2003, siempre la idea fue cómo promover en ámbitos comunitarios, sociales, institucionales, decimos nosotros un desarrollo social, pero siempre trabajando desde el tema de género y específicamente pues cuando empezamos en los años 2000, 2003, pues había pocas instancias, si acaso una, que trabajaba este tema con hombres en todo México, todo México país. Y pues había como muchas organizaciones, tanto de gobierno como de sociedad civil, que trabajaban con mujeres. Sin embargo, quienes ejercemos pues mayor violencia, control y dominio, casi que en un 70% más en el tema de violencia contra las mujeres, pues somos nosotros los hombres. O sea que los casos de violencia que se tienen registrado de acuerdo a estadísticas del INEGI, de Secretaría de Salud, siempre, mayoritariamente, somos los hombres en ámbitos de casa y de pareja, los que en un porcentaje mayor del 70%, bueno, al menos cifras actuales, somos quienes ejercemos mayor violencia. Entonces, pues, la idea era cómo trabajar con este gran porcentaje, pues eso, para disminuir violencia o erradicar violencia, darnos cuenta y trabajar con los hombres, pues que es un tema que estamos generando más bien mucho daño y maltrato, ¿no? Por eso es que surgió esta idea. Empezamos a hacer trabajo en el barrio de Tepito. Vamos a trabajar allá en un ámbito comunitario, pensando pues que como tratando de demostrar a ver si el trabajo funcionaba y si los hombres iban a grupo. Entonces empezamos, pusimos unos cartelitos, unos papelitos que decía, si eres violento, pues ven a grupo, ¿no? Obviamente nadie llegó porque, ¿no? No nos consideramos violentos, ¿no? Entonces, dada la experiencia, buscamos otras maneras y pusimos, si tienes problemas de pareja o problemas con tus hijas e hijos, si quieres ayuda, ven. Y llegaron 16 hombres en esa primera experiencia
Y bueno, era un grupo al inicio abierto con temas que ellos quisieran tratar, pero siempre invariablemente llevaba el tema de la violencia que ellos ejercían o que sus papás habían ejercido contra ellos. Entonces empezamos a hacer ahí ya un trabajo propiamente con un modelo que conocíamos para trabajar la violencia que ejercemos como hombres. A partir de ahí, viendo el resultado, nos movimos a Xochimilco, a la colonia Jusco, en Coyoacán. De pronto teníamos ya 3 grupos y fue cuando decidimos pues ya tener como tal una asociación civil que pudiera ofrecer este servicio a hombres de distintos lugares. Pero no solo eso, sino además de esta atención, generar conocimiento. Entonces hay todo un área de investigación en donde al día de hoy, se han realizado ya muchos materiales, muchas guías para trabajar el tema en distintos niveles y en distintas poblaciones. Todo un trabajo ya de un área de capacitación para ir formando gente en estas temáticas. Es decir, de esta idea como muy chiquita, ¿no? Que surgió al día de hoy, ya más de 10 años de trabajo, pues es una asociación civil que hemos pues tratado de colocar el tema de la importancia de trabajar con hombres, de trabajar las violencias que ejercemos como hombres en estos ámbitos, y pues hemos estado ya casi en toda la República, pues trabajando en distintos grupos, con universidades, sociedad civil, en todas las instancias de gobierno. Entonces, bueno, ha sido un trabajo muy interesante, muy cansado, pero muy satisfactorio también. ¿Y qué es lo que ustedes han encontrado sobre el tema de violencia? De hecho, ahorita precisamente Paula nos pregunta que qué resultados en el barrio de Tepito los inspiraron a expandirse. Y esto también era un poco lo que yo quería preguntarte. ¿Qué fue lo que encontraron en ese primer grupo sobre la violencia? Porque es muy curioso que ante la pregunta, ¿te consideras violento? Nadie respondió, pero sí muy específico. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas de pareja? A esos sí específicamente sí llegaron. Pues fue ¿cómo fue ese primer trabajo? Muy interesante porque nos dimos cuenta que hay hombres que quieren hablar de problemas que tienen y que no hay un espacio o un lugar en donde lo puedan hacer. Entonces, eso, hablaban de problemas de su vida en pareja, de problemas sexuales que tenían, es decir, algún tipo de disfunción sexual, problemas de educación con los hijos, o que los hijos iban creciendo y estaban en situaciones de droga, y ellos no querían esta situación, entonces había como un enfrentamiento. Sin embargo, en todos estos casos, la solución, entre comillas, que ellos veían era la violencia, ¿no? Entonces, no me hace caso, pues va el golpe, ¿no? Pues peor, porque el adolescente, pues más bien salía de casa. O si hay una disfunción sexual, la culpa es de la pareja, y entonces el reclamo si va al golpe o el insulto, ¿no? Y entonces es decir, la manera en que ellos resolvían, entre comillas, los problemas era con el uso de la violencia. Esos dos elementos, el de ver una necesidad de ellos que tenían para expresar sus problemas, ¿no? Y que mencionaba que la violencia era este recurso que ellos tenían, fue lo que nos motivó a seguir ahí. Estuvimos más o menos como 3 años trabajando ahí y motivó a expandirnos. Creíamos que los hombres no íbamos, ¿no? a hablar de estas problemáticas, y sin embargo, bueno, pues sí, se logró básicamente estos puntos. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles son lo que ustedes observan como asociación y trabajando con estos diferentes grupos que provoca esas reacciones violentas en los hombres? O sea, ¿qué es cómo se aprende o es algo que hay este prejuicio o ya generalizada que es que los hombres naturalmente son violentos, o ellos siempre van a responder de manera tosca o brusca? Sí, hay una idea de que la violencia en nosotros es natural. Ajá. ¿Qué ustedes dicen sobre eso o hacia esa? Sí, para empezar, es una idea que ha dado
como muy presente en distintos lugares, distintas poblaciones, incluso distintos países. Había un hombre que decía que él tenía el gen de la violencia, entonces era muy complicado quitarle ese gen. No, lo que vamos nosotros trabajando y viendo con ellos es que varias cosas. Uno, la violencia es aprendida, es parte de los aprendizajes sociales y culturales que tenemos como hombres. Es decir, vivimos en una, decimos, sociedad patriarcal, machista, en donde se va dando siempre el privilegio y el poder a nosotros los hombres. Y a partir de ahí, para tener ese control y dominio, pues utilizaremos cualquier forma de violencia para que esto siga así, ¿no? Como en una jerarquía de lo masculino sobre lo femenino. Entonces, uno, que son aprendizajes sociales, culturales. Por lo tanto, lo podemos desaprender. Es decir, que si me quedo solo en una mirada biologicista, no hay mayor posibilidad para el cambio en los hombres. Eso es como un primer punto. Dos, la violencia es una decisión. Yo decido en qué momento y con quién ejercer una violencia. Porque otra vez, si me quedo solo en la parte biológica, pues me estaría reduciendo a ser un animal sin la capacidad de raciocinio y de decisión. Y esto es muy claro, porque ejercemos violencia con quien consideramos es más débil que yo. No solo físicamente, sino económicamente o en jerarquías en el trabajo. No voy a enfrentarme con alguien muchísimo más, o sea, que hay alguien que me puede, no voy a enfrentarme, no voy a tener una con mi maestra, con mi maestro, ¿no? Trabajando en distintas universidades, por ejemplo, hay muchos docentes, muchos maestros que ejercen mucha violencia con alumnos, con alumnas o con maestras. Sí. Y ellos muchas veces no se ponen violentos con el rector, ¿no? Sí. Obviamente porque, bueno, hay una jerarquía. Entonces, entender que es un aprendizaje, entender que la violencia es una decisión y visibilizarla y no normalizarla, porque también es algo que está muy normalizado en nuestra cultura. Y con ejercicios, talleres y ya modelos muy probados, pues, investigados, pues se va visibilizando esto en los hombres. De hecho, sobre esto que estás mencionando, hay aquí varias preguntas al momento de platicar con personas que asistieron, los hombres que ejercían violencia a su pareja o hacia sus hijos, ¿ustedes notaban que estos se hacían responsables de esa violencia o si responsabilizaban a la víctima? Fer pregunta, ¿qué tipo de dinámicas hicieron con los hombres para poder hablar de temas personales? Viri pregunta, ¿qué han hecho para cambiar el pensamiento de la sociedad sobre que los hombres son, entre comillas, más que las mujeres? Esto que está relacionado con esto que mencionabas, que los hombres que han ejercido violencia lo hacían con personas, hombres o mujeres, que consideraban inferiores en alguna escala contra ellos, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo cambiar esta dinámica? Y otra pregunta que, bueno, que a lo mejor más adelante nos puedes adelantar, Mónica pregunta, ¿cómo puedo ayudar en este cambio de ideas o de creencias sin ser parte de una asociación? También es algo que les interesa mucho a los chicos, pero básicamente estas preguntas... Bueno, a ver, varias respuestas. Generalmente los hombres que en estos grupos que tenemos, incluso actuales, sí, siempre los responsabilizamos. Casi siempre, en un porcentaje muy alto. Es decir, llegan a ayuda, muchos de ellos quejándose de la pareja o de las hijas. Es como un mecanismo ante el ejercicio de la violencia, la culpabilización, no solo la pareja, puede ser el gobierno, puede ser el transporte, lo que sea, menos yo. O sea, yo no me hago cargo, no me responsabilizo al ejercicio de violencia. Entonces, acá lo responsabilización. Es decir, puede llover, granizar, no te pagaron, se te descompuso el carro, lo que sea. Pero todo eso no es motivo de ninguna manera para que uno ejerza una violencia. Incluso
decimos, pues las parejas, los hijos podrán hacer, deshacer y decir lo que sea. Pero eso no provoca... No... El tema es qué voy a hacer yo con eso. Okay. Entonces, sí, muchos nos dicen, entonces voy a poner ahora la otra mejilla para... No, tampoco se trata de eso, pero es buscar alternativas, que son las que trabajamos acá, para no ejercer violencia y tampoco la idea es, ahora soy alguien que no tengo límites y todos abusan de mí. No, tampoco va por ahí. Entonces, algo que vemos mucho es esto, la falta de responsabilidad de nosotros ante las violencias que ejercemos, ¿no? Es como muy fuerte. ¿Me sigo como contestando a las otras preguntas? Bueno, yo tenía una pregunta muy particular sobre eso. A veces en la sociedad justificamos los actos de violencia asociados con otras conductas de riesgo que particularmente son más incidentes en hombres. Por ejemplo, estoy pensando particularmente en el alcoholismo, sustancias y algunas o trastornos mentales. Tenemos esta creencia de que, es que X persona es violenta porque es alcohólico, esta persona es violenta porque consume sustancias, o esta persona fue violenta porque tiene algún padecimiento de trastorno mental. ¿Eso también es una forma de justificación o excusa frente a la violencia? ¿O que usted trabaja sobre eso? Trastornos orgánicos o mentales. Trabajamos mucho de la mano con distintas instancias, incluyendo el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ya está demostrado, nos decían los psiquiatras, de 10 casos de hombres que ejercen violencia de pareja, 1 sí tiene un trastorno psiquiátrico orgánico. Entonces, 1 de 10, 9 no lo tiene. ¿No? Entonces, igual son los aprendizajes que tenemos. Pero sí, o sea, se cree, bueno, tiene tal problema, entonces no es responsabilidad de él, no puede decidir, etc. No, eso es falso. Pues, el tema de la alcohol y la droga se va sumando a la sección de Sí, rompí un poquito, pero sí. Entonces, mencionaba sobre el consumo de alcohol y drogas. No es que la violencia. El alcohol y la droga lo haga violento, más bien los aprendizajes que tenemos se van sumando. O sea, además de ejercer violencia, se suma el que como hombre también debo tomar, ser arriesgado, consumir alguna droga. Entonces ya se van mezclando otros elementos, otros factores que también hay que trabajar con ellos. Es decir, muchos de los hombres que vienen acá también están en grupos de AA, en otro tipo de apoyo, ¿no? Porque si no va a ser muy complicado que dejen de ejercer violencia, porque tienen otros elementos ahí que van impidiendo el trabajo. Las preguntas que hacían, recuerdo la última, ¿qué puedo hacer si no estoy en una asociación civil? Hay voluntariado, o sea, hay formas de ejercer desde ahí como un apoyo. Ahora con las redes virtuales saliendo para la violencia contra las mujeres, incluso eso, retuiteando, pasando información por el Face de estas campañas, de alguna manera ir visibilizando y concientizando a otras personas y a otras redes con la propia familia, pues que esto es una situación que no es normal, ¿no? Porque también esa es la creencia, en el amor, en la pareja debe haber dolor, debe haber cierto tipo de maltrato y hay que sufrir porque si no duele, no es amor, ¿no? Etcétera. Y no, estamos muy claros en Gendes que no
un tipo de amor, una relación de pareja, no debería haber dolor, sufrimiento, maltrato. Entonces, también lo vemos en nuestras familias, nuestros papás, parejas, hermanas, hermanos, y hay gente que se quiere quedar ahí, ¿no? En una situación de maltrato, prefieren eso a una separación, a un divorcio, y conocemos casos, pues, de gente que llevan ahí muchos años metidos en una relación de maltrato, en donde se siguen lastimando, haciendo daño. Entonces, también visibilizarlo y acercar a esta gente servicios de apoyo, de ayuda, es otra forma de ayudar, aunque no se esté en una asociación civil. Ok, aquí hay otras preguntas que nos están haciendo, bueno, pregunta Alexa, ¿en qué lugares se da más la violencia y cuáles pueden ser las causas? Ustedes mencionan que empezaron en Tepito. Sería también interesante pensar por qué en esa área de la ciudad en particular, porque es una población con un estrato económico y un nivel educativo y una herencia cultural muy significativa aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué escogieron ese lugar y si se han expandido a otras partes? ¿Puedo ir respondiendo así? Sí, sí, Ya se sí. me va la Sí, sí, sí. onda. Coincidió que una asociación civil muy cercana a Gendes en ese tiempo tenían trabajo ya en esta comunidad en Tepito, trabajo como muy concreto con familias de jóvenes en riesgo de vivir en calle. Entonces, como ya tenían todo un trabajo en la comunidad hecho, esta sociedad civil, pues nos sumamos al trabajo que ya tenían, ¿no? Era como más fácil llegar a una comunidad en donde ya conocían el trabajo de estas personas, a llegar solitos a hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces fue como se eligió esa comunidad más por el trabajo de esta asociación civil. No hay un estado que podríamos decir los hombres son más violentos en tal lado. Sí podemos decir que hay violencia contra las mujeres. El Estado de México, específicamente Catepec, es el que se lleva el número 1 en datos de mujeres asesinadas o de mujeres maltratadas, ¿no? Pero aunque sea el número 1, no podemos descartar casi en todos los estados al día de hoy hay algo que se llama alerta de género, que son como mandatos a nivel local, a nivel de gobierno federal, en donde se dice, se da una alerta de género para que se hagan acciones muy específicas, pues para trabajar el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, esta alerta de género casi que está ya en todo el país, ¿no? Es decir, todo el país, en cada estado con sus particularidades, en poblaciones indígenas, en poblaciones urbanas, porque también se cree que en poblaciones urbanas y hombres con cierto nivel académico no ejercen violencia, es falso. También ejercemos violencia, a lo mejor no es del mismo tipo, ¿no? Pero claro que está presente, sexual, emocional, psicológica. A lo mejor no es la física, que podemos ver en ámbitos rurales o en pueblos originarios, ¿no? Comunidades indígenas, que tal vez es más visible, y acá es otro tipo de violencia. Pero en sí, todo el país es un nivel de violencia contra las mujeres. Sobre esto, otra pregunta que nos hicieron es, Moni nos dice, ellos han estado haciendo un trabajo, los alumnos, de sondeo en sus propias comunidades sobre diferentes aspectos de la violencia de género y la violencia sexual. Entonces ella nos comenta que le sorprendió mucho que al hacer entrevistas a las personas no sabían la diferencia entre feminicidio y homicidio. Y esto tiene que ver un poco con lo que mencionabas de la alerta de género. ¿Qué significa que haya una alerta de género, como ahorita lo mencionaste, en diferentes ciudades y estados del país? Pero esto es un indicador de que hay un tipo de crimen penal que se ejerce contra un grupo de la población por el hecho solamente de identificarse con ese género. Pero para algunas personas, si nos puedes hablar sobre cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio. Sí, pues básicamente es esa. O sea, se mata a la persona solo por el hecho de ser mujeres. Temáticos, ¿no? Ciudad Juárez, con todas las
mujeres asesinadas en este lugar, ahora en el Estado de México, que muchas de ellas fueron empleadas de fábricas, ¿no? Entonces salían ellas y solo eso, por ser mujeres, no solo las asesinaban, las violaban y después las mataban. Entonces es solo por el hecho de ser mujeres, mujeres de Tlaxcala, por ejemplo, nos decían, ¿no? Con todo el tema de la explotación sexual de mujeres. El año pasado nos decían, no hay peor vivencia para alguien que nacer mujer en el estado de Tlaxcala, por ejemplo. ¿No? Entonces, sí es solo por el hecho de ser mujeres, con esta idea cultural que tenemos, en donde los cuerpos de mujeres podrán ser utilizados, objetizados, violados, mutilados, etcétera, ¿no? Y desde ahí, cuerpos de hombres que tomamos estos aprendizajes y se ejerce este tipo de violencia feminicida. Otras de las preguntas que nos hacen es, por ejemplo, en los comentarios, Jenny pregunta, en su página de internet encontré el siguiente enunciado. Gendes considera que promover la responsabilidad masculina es la clave para abatir esta problemática y lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Me causó curiosidad porque deduzco que ustedes piensan que con tan solo promover la responsabilidad masculina se creará igualdad entre hombres y mujeres. ¿Estoy en lo correcto? También hay otra pregunta que nos hacen sobre qué piensan sobre la idea de que si hay mujeres que también promueven la violencia de género, o también surge esta idea a veces que no sabemos cómo ponerla en claro, si hay mujeres que pueden ser violentas contra los hombres o violentas contra otras mujeres, aunque ustedes acaban de mencionar que el 70% de la violencia contra las mujeres la provocan los hombres, la originan los hombres, pero ¿qué piensan de estas otras formas en que también se da esa forma de... Sí. Hablar de responsabilidad masculina es todo lo que decía en un principio, ¿no? Que normalmente no nos hacemos cargo de nosotros ni de las violencias que hacemos, y siempre mandamos la responsabilidad para otro lado. Específicamente hablamos de responsabilidad masculina en el involucrarme de ejercer conductas violentas y de cómo ir manejando mi enojo, mi frustración de una manera no violenta. Directamente estaría, si estos hombres, como muchos que hay en los grupos, entran a un proceso y se van haciendo cargo y responsabilizando de ellos, de su proceso, de su propio cuidado, sí, se está impactando en la disminución de la violencia que ellos ejercen en la pareja o en la familia. De ahí a que vayan avanzando en su proceso y realicen conductas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, es el siguiente paso. Y también habrá que seguir responsabilizándonos de dialogar, de llegar a acuerdos con la pareja, para ir creando acuerdos y situaciones de igualdad. Es decir, son como dos pasos importantes. El trabajo en violencia y el trabajo en la igualdad, que no necesariamente son lo mismo. Y una situación de la violencia entraría como una parte importante del proceso de la igualdad, pero todo iría enfocado pues al trabajo personal, el compromiso y la responsabilidad de los hombres que están en estos procesos de trabajo. Eso es como un punto importante. Ahora, el tema de la violencia de las mujeres. Lo que hemos visto nosotros, sin dejar de mirar que hay violencia de mujeres a niños, niñas y a otras mujeres, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí. Muchas de ellas, sobre todo de mujeres que ejercen violencia contra niñas y niños, que son datos del DIF, ¿no? Que nos daban. Es decir, la gente del DIF nos decía, ¿quién ejerce más violencia contra niños y niñas? La mamá. Pero rastreando y teniendo una mirada de género, en muchos de estos casos, muchas de estas mujeres recibían maltrato de parte de la pareja o del mismo medio en donde ellas estaban. Entonces, igual, sin justificar, solo es tratando de dar una explicación a estas realidades,
estas mujeres, sin tener otros elementos a nivel personal ni herramientas para trabajar frustración y enojo, claro que descargaban toda esta violencia contra las hijas y los hijos. En muchos casos de violencias de mujeres hacia otros hombres, vemos que son violencias, les llamamos de reacción o violencias reactivas, ante una violencia cometida o muchas violencias cometidas de manera sistemática de estos hombres a las mujeres, y un día la mujer, harta y cansada, ¡pum!, ejerce una violencia que puede ser contundente contra un hombre. Teníamos el caso de un hombre que nos decía que su esposa con un bat le destrozó la rodilla. Entonces él empieza a narrar que estaban un día viendo la televisión, normal, decía él. Él le hizo un comentario a ella y él se rió de ella. Ella agarró un bat y le destrozó. Si solo nos quedamos con esa mirada y no vemos con perspectiva de género, y explorando con la pareja, efectivamente el señor había ejercido mucha violencia emocional durante años contra la mujer. No estoy justificando de ninguna manera, pero sí es como ver como todo el panorama completo. Y por último, hay violencia de mujeres contra mujeres, ¿no? Eso es también muy evidente que existe. Y ahí decimos nosotros pues que vivimos en esta cultura general del maltrato, entonces no podemos decir pues que las mujeres en general pues no son unas santas abnegadas. No, claro que también ejercen una violencia por vivir en esta cultura en la que vivimos. Solo que también pasan y atraviesan por estos dos primeros momentos que yo decía, con los hijos y las hijas, con otros hombres, y contra las mujeres van reproduciendo estas ideas machistas y muy tradicionales. De hecho, hay toda una línea de trabajo que habla de las masculinidades sin pene. O sea, de cómo cuerpos de mujeres pueden seguir roles muy machistas, muy tradicionalmente masculinos, y desde ahí van a ejercer cualquier tipo de control y de dominio y de violencia. En ámbitos laborales es muy frecuente que las jefas, las directoras, pues quien tienen un cargo arriba, pueden ejercer una violencia contra las subalternas y subalternos, igual que lo hace un hombre. Entonces sí, decimos eso, no negamos que existe, tratamos de dar una mirada desde la perspectiva de género, pero pues nuestro campo de trabajo son los hombres. Sobre eso preguntaba Alexa, pero podría haber un término para matar a un hombre solamente por el hecho de serlo. Ella estaba pensando qué pasa, por ejemplo, con crímenes contra hombres que ejercen su masculinidad de manera no bueno, entre comillas, tradicional o heteronormada, ¿no? Por ejemplo... Sí, crímenes de homofobia. Crímenes de homofobia o transfobia Y eso sí existe y se está documentando. Ajá. Tenemos el feminicidio, que son mujeres que por el hecho de identificarse como mujeres son asesinadas, violentadas. Pero ¿qué pasa con los hombres que en virtud de la identidad de género o la forma de su expresión de género, más bien, cómo deciden ellos vivir su vida, son también violentados? Hasta ahora no sabemos, no tenemos un dato, si ella lo tiene sería muy bueno saberlo, que hayan matado un hombre por el hecho de seguir roles no tradicionales de ser hombre, es decir, el hombre que esté trabajando su violencia, que vaya a la escuela por las hijas y los hijos, en una, todavía que siga un rol muy heteronormativo. No sé si me explico. Sí, o sea... Porque queda muy claro con los crímenes de homofobia y de transfobia, pues totalmente están fuera de este cajoncito tradicional. Pero si empezáramos a ver que mataran a hombres por el hecho de promover una igualdad de género siendo heterosexuales, eso es diferente. Ahí habría que empezar a explorar. Pero al día de hoy, yo no he visto que a alguien lo maten por el hecho de llevar a los hijos a la escuela, de ponerse de acuerdo con la pareja, de salir a trabajar, de estar trabajando en casa, de que se encargue de hacer las labores domésticas. No. Que eso sería una diferencia, ¿no?, con el feminicidio. Hay burlas,
le dirán mandilón, le dirán poco hombre, etcétera, pero eso no mata. Ujú. Es decir, no salgo yo y me van a violar y me van a matar. Ujú. Podrá haber casos pequeñitos, pero a lo mejor lo hicieron porque, no sé, mi preferencia sexual no es heterosexual, soy homosexual. Al día de hoy no sabemos de casos de hombres viviendo en su heteronormatividad Ujú. que hayan sido matados por el hecho de salirse en ciertos parámetros de esta idea muy tradicional de ser hombres. Okay. ¿Sí me expliqué? Sí. Ujú, sí. Espero que sí. Si no van a surgir más preguntas, Pero un punto importante, porque siempre pasa esto. Cuando hablamos de estos temas, siempre es como equiparar ajá, la situación del hombre a algo que está viviendo la mujer. ajá, Y entonces, para mí, es que no ha quedado muy claro el tema de género cuando esto sucede. Es decir, en esta cultura, aún hoy, pues no vivimos las mismas situaciones ni condiciones de las mujeres ni los hombres, ujú, de la preferencia sexual que tengamos. ujú, Entonces, tratar de equiparar lo que te pasa a ti culturalmente con lo que me pasa a mí, al día de hoy, creo que todavía no estamos en esa condición. ujú, Hay quienes dicen, bueno, es que así como se habla de la mortalidad materna, ujú, hay que hablar de la mortalidad paterna. ujú, y ¿no? no es... Al día de hoy, Ajá, yo creo ajá, que no estamos todavía como para dar ese tipo de diálogos o de debates. ujú, O nos dicen, es que también hay muchos hombres que mueren por el narcotráfico. ujú, Muchísimo. Y sí, la gran mayoría de tanto de militares o policía o narcotraficantes son hombres, efectivamente. Y nos matamos entre nosotros. ujú, Morimos porque otro hombre nos mata. ujú, Pero eso será un análisis de la violencia social, de las redes de narcotráfico, que también hay. ujú, Masculinidades y violencia, masculinidades y narcotráfico. Pero siempre hay alguien como que trata de equiparar, ¿no? El feminicidio, ¿no? Incluso han dicho del homicidio. ujú, sí. ¿No? Decimos, pues esto, ¿no? A menos que se haya casos ya muy documentados y que sea algo que se esté extendiendo, pues, pero una cosa es hablar de feminicidio y el problema que está surgiendo y otra que entre nosotros mismos los hombres nos estemos matando. Ujú. Sí, que es los comentarios que nos están haciendo Luis Alberto. Dice, hay muchos casos de hombres que se asesinan por el simple hecho de ser hombres, pero lo que siempre pasa es que buscan una excusa como él se lo buscó o él estaba metido en estas cosas malas, pero es lo que mencionas, ¿no? La violencia relacionada con causas sociales o con causas... Sí, y mirar eso, que ujú, entre hombres nos matamos, ujú, es decir, lo mató otro hombre. ujú, Y en casos en donde la mujer mata al hombre, insisto, ahí tiene que entrar en todo este tema la perspectiva de género, que es ujú, mirar cómo estas diferencias van influyendo. Por ejemplo, todo el tema de juicios, ¿no? ujú, Juzgar con perspectiva de género. ujú, Entonces hay muchos casos de asesinatos de mujeres que cuando entra la justicia con perspectiva de género, se reduce la condena. ujú, Es porque se mira todas las condiciones que tenían ciertas mujeres para la situación en que asesinó a tal hombre, ¿no? ujú, Y se analiza con esta mirada de género y a partir de ahí se procede todo el juicio, ¿no? Entonces la mirada de género tiene que ir inmersa en todos estos temas, porque si no, ujú, pues sí, acabamos ahora dos cosas, o diciendo, pobrecitos hombres, ujú. ¿no? Ustedes están aprovechándose de nosotros, o ustedes son los responsables de todo, Ujú. ¿no? Todavía, o sea, son los Revictimizar responsables del machismo en México, etcétera. Ujú, Entonces, bueno, vamos a tener esa mirada por ahí. ujú. Ok, otras preguntas que nos manda Cris. Dice, en su página leí los cursos y talleres que ofrecen. Hay uno que llamó mi atención, llamado Control de Dinero igual al control de mujeres. ¿En qué consiste este curso? Y esta es una pregunta bien interesante porque una de las formas en que se ejerce violencia de género, o bueno, y violencia, es también a través del control material, pero bueno, esa es como una pregunta también mía relacionada con la de Cris. ¿Qué tanto este estigma para los hombres, sobre todo aquí en México, de ser el proveedor de las familias o ser económicamente independiente, puede ser un factor o puede ser como una carga que provoca conductas violentas o en las relaciones familiares o en las relaciones de pareja? ¿Cómo está esa relación?
Sí, bueno, el taller habla de, efectivamente, violencia económica, violencia patrimonial. Y a partir de ahí se analiza toda la idea del rol tradicional de proveedores, y si no lo tenemos, pasan muchas cosas. Una de ellas, que al no tener este nivel económico, ni esta idea de que yo soy el único proveedor o el principal proveedor, hay una sensación de minusvalía, incluso lo dicen, ya no soy hombre. O sea, se pone toda la identidad de ser hombre en el dinero, por ejemplo. Entonces, si no lo tengo, no estoy cumpliendo como hombre, no soy hombre. Y entonces, tú que estás ganando más dinero, incluso hay casos de muchos hombres que nos dicen que van a comprar algo al restaurante y te exijo que tú me des el dinero, incluso por debajo de la mesa, para yo pagar, y que vean que yo sigo teniendo el poder. O hombres que llega la pareja de trabajar de su quincena y tal cual es, toda me la das a mí y yo lo voy administrando. Pasan dos cosas, al menos lo que se ha observado: mucha depresión en muchos de estos hombres por no cumplir con ese rol, o por ser tú quien gana más que yo. Sí. Y lo otro, que ante esta depresión o frustración, el nivel de violencia aumenta. Entonces, ahí se van juntando como esta idea muy tradicional de ser el proveedor o el mayor porcentaje, con estos dos temas, la depresión y la violencia que vamos ejerciendo. Y en nuestras realidades, pues ya no basta con un solo ingreso económico, ¿no? Normalmente varias familias, varios integrantes de la familia, pues están teniendo ingresos muy reales, se van quedando atrás, porque las realidades van avanzando. Entonces luego ahí está la confusión de, pues sí es necesario que ella también salga, ¿no? Pero me han dicho que yo debo ser el único. Entonces chocan las realidades con muchas creencias tradicionales que tenemos. Y entonces hay mucha confusión en muchos hombres. Luego hay el miedo de que si ella se va a trabajar, ¿qué tal que encuentra otro hombre allá y me deja a mí? ¿No? Encuentra algo mejor por allá. Entonces hay mayor control, ¿no? En dónde trabajas, con quién vas, voy a tu trabajo a ver quiénes son tus compañeros de trabajo, ¿no? Es un montón de cosas que pasan ahí. Esa es otra pregunta que surgió también entre los comentarios al principio. Por ejemplo, si vas a salir y vas a conocer a otras personas, o qué tal si conoces a alguien en el ambiente público. Esta idea un poco confusa, no solo, bueno, las personas que nos están viendo ahorita, la mayoría son adolescentes, noviazgo, el tema de tener una vida propia, tener una vida propia, el hacerlos con las masculinidades y la violencia. Y el dominio. Una idea que también está muy amor, en donde igual seremos tú y yo como pareja heterosexual para siempre y por siempre. El amor todo lo puede, todo lo vence, y a partir de ahí igual nos vamos relacionando, en donde yo voy controlando, dominando, y tú estarás aceptando de una manera muy sumisa el príncipe que soy yo, aunque sea un sapo, pues, pero es un príncipe, ¿no? Y así seguiremos como en esta relación. Y ahí nos dicen, no, eso ya no sucede ahora. Pero cuando vamos a escuelas secundarias, preparatorias, esto está muy presente. O sea, lo vemos, platicamos con los jóvenes, hay ejercicios con los que trabajamos. Uno muy específico, les decimos cómo se vive hoy el amor y el enamoramiento entre hombres y mujeres. Claro, nos dicen, bueno, ahora también nos enamoramos hombres de hombres, mujeres de mujeres. Y aún así el rol incluso de hombres a mujeres va a seguir siendo el mismo, este control, este enamoramiento. Y además de que la pareja va a ser eso como monogámica, es decir, nada más tú y yo, y nadie más va a entrar, y va a ser exclusiva. Y otra vez, las realidades muestran que estas ideas y creencias, pues en eso, son ideas y creencias, porque en lo real te va a gustar otra persona, a mí también, podemos tener lo que se llama en una relación exclusiva infidelidad, que es 9 de 10 hombres, por ejemplo, que están acá, ¿no? Han tenido alguna infidelidad, muchas veces no se cuenta,
pero es muy frecuente. O sea, la realidad va rebasando a estas ideas culturales. Lo que pasa es que va trayendo mucho sufrimiento para las personas y para la pareja. Entran en una dinámica de celo, porque si ya estás con otro, ¿no? Si me vas a dejar y entonces hay miedo que me deje normalmente dependiendo de ti. Emocional, decimos acá hay un concepto que se llama servicios, que es yo estoy pidiendo de ti todos los servicios. De casa, de cuidados, sexuales, y es como la única fuente de servicios que tengo. Entonces desde ahí pues voy a estar controlando, ¿no? Lo que se trabaja acá es un concepto que se llama autosuficiencia. ¿Cómo puedo ser yo quien me vaya generando mi cuidado y bienestar y también el cuidado y bienestar de la otra persona? Pero lo primero es estar bien yo y dejar de estar pidiendo estos servicios para tener una autosuficiencia, ¿no? Ok, sí. Estoy resumiendo como varias cosas de varias metodologías que se trabajan, pero que apuntan a tener relaciones de pareja, por ejemplo, más bien abiertas, ¿no? Y o, si hay exclusividad, saber que esto no es permanente y no es para toda la vida, ¿no? Hay quien nos decía que cada año podría haber un replanteamiento de acuerdos, por ejemplo, ¿no? Y hay quien dice, bueno, más bien habrá que replantear cada que la pareja decida, ¿no? Que no es la vida, ¿no? Bueno, un poco también estos últimos 10 minutos que nos quedan de clase, ¿cómo estos temas se pueden tratar o pueden tratar los chicos con sus pares o con sus padres? No solamente para abrir la discusión en casa o entre los amigos sobre cómo percibir lo masculino, cómo nos relacionamos con la violencia, chicos y chicas, sino también cuando ya vemos que hay un problema en una relación, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación de pareja o en nuestras relaciones de amigos. ¿Qué hacer en esos dos casos? Y cómo empezar esta conversación, sobre todo ellos, porque creo que es una buena edad, en el punto en el que estamos en la primaria, secundaria, preparatoria, nos estamos formando sobre estos temas, pero no basta nada más con que nosotros lo sepamos, sino hablarlo con alguien más. Sí, ¿cómo hacer esto? Varias cosas. Yo creo que un punto importante es eso, mirar cómo es un punto importante. Entonces pueden lo que se llama amor romántico. Y una vez que vean como toda esta cuestión teórica, ¿no? Vean si está o si no, y cómo eso se va apegando a su propia vida de pareja. Puede ser que digan, bueno, sí se apega, ¿no? Y yo creo en una relación muy tradicional de género, ¿no? Cada quien va tomando y creyendo lo que considera, o pueden mirar que van recreando formas de vivirse y de vivirse como pareja de una manera distinta a lo tradicional. Eso es como un primer punto, o sea, cuestionarse a nivel personal. Ellos y sus parejas y esta idea bien tradicional del amor que se tiene. Número 2, hay muchos materiales ahí en la página de Gendes que son gratuitos, son descargables, en donde hay un montón de ejercicios, técnicas, incluso textos para trabajar con jóvenes, casi como de par a par. Te van dando paso a paso de cómo poder estar con otros jóvenes, cómo hablar este tema. Y ya vimos, pues, la cortita que hay para entrar a trabajar esto es el noviazgo o cualquier otro tipo de relación erótico-afectiva que exista. Porque muchas veces esto es lo que va como un propedéutico, digamos, al matrimonio o a la vida en pareja. Entonces, bueno, abrir este espacio es importante. Luego, si ya se vive una situación de violencia, pedirle a quien recibe la violencia acercarse y darle opciones de apoyo, de ayuda. Al día de hoy, pues hay muchas instituciones, tanto privadas como públicas, para que la persona que recibe violencia busque un tipo de apoyo. Ese sería como fundamental, ¿no? Como un primer momento en una situación ya de violencia. Y lo otro
pues ya al agresor, a la persona que ejerce violencia, lo mismo, acercarle servicios de apoyo, de ayuda, puede ser Gendes, puede ser otra asociación civil que en México, en la Ciudad de México, al menos hay 4 opciones para trabajar el tema de hombres que ejercen violencia. Y hay otro servicio en Secretaría de Salud que también es gratuito, donde hay grupos para trabajar con hombres. Es decir, hay muchas opciones. Creo que acercarles estas opciones es un buen camino, un buen paso. Y bueno, si son los papás los que están metidos en una situación de violencia y no quieren buscar ayuda, pues uno mismo tendrá que buscar una ayuda, ¿no? Como para cómo vivir dentro de una situación de violencia de familia para después yo no estar replicando esas conductas que de una u otra manera vi. Y, por ejemplo, en esto que mencionas, ¿cómo, qué gente o qué público acercar a gente y que pueden cuando se acerca aquí a gentes, ya sea adolescentes, chicos o adultos, jóvenes? ¿Qué pasa si yo vengo por primera vez a gentes y quiero buscar ayuda? ¿O para qué tipo de público, qué tipo de servicios ofrece? Si entran a la página electrónica, pueden escribir cualquier duda o problemática que tengan, ya sea para... que sea hombre o mujer. Independientemente. Si requiero algún tipo de apoyo psicológico, si creo que hay una situación de violencia, esa que ejerza... contamos con una red de psicólogos, psicólogas, ¿no? En toda la ciudad, o de instancias, y de acuerdo al caso, pues vamos viendo y se le canaliza. Si son hombres que ejercen violencia, pues les pedimos que vengan al grupo, que vean el trabajo grupal que se hace y pues que se queden a todo el proceso, ya sea grupal o individual. Sobre todo hombres jóvenes, 16, 17, 18, si ya están en una vida en pareja y quieren pues ver qué tanto ejercicio de violencia tienen, pues son bienvenidos. O sea, también puede ser como un ejercicio para ver, para revisar cómo estamos en nuestra relación. Sí. Porque desde estas edades también vamos teniendo ya ideas y creencias de lo que un hombre debe ser en pareja. Y entonces venir a cuestionarlas y ver qué otras alternativas hay, pues estaría excelente porque vamos como previniendo muchas futuras violencias. Y bueno, una pregunta para finalizar los últimos minutos que nos quedan de la clase. Esto no surgió, surgió en una duda que nos hicieron en la transmisión de ayer con Red Elige. Y nos preguntaban si podían los hombres asumirse como feministas y si esto es el caso, ¿qué podemos hacer? Y Red Elige nos hablaba de con colaboradores, reconociendo primero sobre la lucha de las mujeres, que las mujeres empezaron por la igualdad, pero por ejemplo en este caso Gendes, ¿cómo se asume con respecto al tema del feminismo? Hacen un trabajo sobre violencia de género muy importante, incluyendo a hombres y mujeres, pero si surge el tema del feminismo en estas... Bueno, es todo un mega debate ahí. Hay hombres que dicen, sí, yo soy feminista, ¿y tú quién eres? Hay quienes decimos, ¿no? Bueno, nosotros somos hombres que estamos trabajando con otros hombres y nuestras propias violencias, ¿no? Es como a partir de ahí. Que mucho, o la gran mayoría de hombres que estamos en este trabajo, pues lo aprendimos de mujeres feministas, ¿no? Fueron nuestras maestras. Entonces decimos, más bien somos el producto del feminismo. Y que nos tardamos 30 años en Ciudad de México, pues, como empezar a trabajar, porque ellas empezaron y luchaban, ¿no? Y los hombres primerititos a inicios de los 90, muchos de ellos esposos o parejas de estas mujeres, pues somos herencia, ¿no? De ellas. Y desde ahí miramos y con muchas de ellas trabajamos de la mano. Nosotros diríamos, pues, que somos de alguna manera como aliados, ¿no? O nos queremos ver desde ahí. Sobre todo, pues eso, como cuestionando nuestras propias formas de relación y a los hombres con los que trabajamos, ¿no? Entendiendo que hay muchas formas de feminismos y desde ahí con quienes podamos ir colaborando, pues adelante, y con quien no, también no hay ningún problema y es muy entendible desde donde no se quiera también y no se admita ni se crea en el trabajo con hombres, ¿no? Es como muy entendible también desde este lado, ¿no? Ok,
Sí, pues. Eso diría. Y algo con lo que quieras cerrar, Ricardo, nuestra transmisión, que le quieras mencionar a los chicos y a las chicas Sí, pues que cuando lo supe, Ajá. ¿no? De esta materia, la verdad me dio mucho gusto que haya esta materia y ustedes que estén interesados en estos temas en esta edad, creo que es fantástico, es muy bueno, porque da esperanza al trabajo, ¿no? Y ojalá a su presente y a su futuro, ¿no? Es decir, en las relaciones de hoy que tengan, pues esto, hay una esperanza de una posibilidad de un mundo mejor para ustedes, para todos nosotros. Pues muchas gracias a Ricardo y a gente, no sé si ya me veo, a ver chicos, sí, pues con esto cerramos esta transmisión. El próximo viernes tendremos otra transmisión, otra entrevista también sobre estos temas y pues todos sus comentarios esperamos haberlos contestado a cabalidad, también los mensajes que me estuvieron mandando y que estuve tratando de leer a la vez. Y pues muchas gracias por presentarse, ya te están mandando muchas gracias y esto se va a quedar aquí en la página para que lo podamos seguir viendo. Y muchas gracias, entonces, nos vemos el próximo viernes, chicos. Bye.